Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Eh, Soy el arquitecto José Andrés González de la Unitrópico. Vamos a esperar que lleguen más. Hasta ahora van 78, están entrando más o menos 150, 190 estudiantes. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? ¿Quiénes son del 11 y del 12? ¿Quién está aquí del grupo 11 y del grupo 12? Yo, profe. Yo, profe. ¿Quién es yo, profe? Prendan cámara para ver si nos vemos. Y ahora más tarde hacemos... No en pijama, como no ocurre. Mejor en la reunión de más tarde con los grupos. Bueno, no, eso sí en paños menores no. Yo tengo clase ahora a las 4 de la tarde, dicto ética profesional para los chicos de octavo semestre, de séptimo y octavo semestre. Entonces, a ver, les digo a qué horas tengo clase. A las 4. Entonces nos podemos reunir a las 2:30 con los chicos de 11 y 12, ¿ok? ¿2:30? Sí, 2:30 de la tarde, ¿les parece bien? Sí, profe, perfecto. Nosotros, por lo menos en el grupo 12, ya teníamos cuadradas ahora. Sí, he estado viendo que han estado muy juiciosos. Arquitecto Ferrey, muy buenos días. Ya llegó por aquí nuestro conferencista de la taller de la mañana. Arquitecto, muy buenos días. Un saludo para todos los estudiantes. Estábamos atentos a la conexión. Muy bien, arquitecto. Lógicamente, la presentación que vamos a desarrollar tendrá un carácter general. No vamos a entrar específicamente en el detalle del lugar como tal, si sea Yopal, sea el Quindío, sea Pereira, sea Armenia, sea Bogotá. No, vamos a hablar de generalidades. Les pido que como metodológicamente siempre para nosotros asumir un buen proceso de aprendizaje es escribiendo. Ayer teníamos dos charlas muy interesantes, incluyendo también la de hoy, la del arquitecto Omar, donde nos cuentan cómo es que a través de la mano nosotros obtenemos más capacidad para aprender y llevar al cerebro y fijar los conocimientos. Es la escritura la que nos hace diferentes como animales dentro de la especie y por la forma en que llevamos los conceptos al cerebro. Si bien muchos tienen capacidad de memorizar simplemente con la lectura, en el caso de los arquitectos que con regularidad no somos muy buenos lectores, es a través de la figuración con la mano, de la escritura, del dibujo, como nos lo contaba ayer el arquitecto Hernández, cómo es que el cerebro trabaja y cómo nosotros vamos cambiando nuestra capacidad cognitiva y cognoscitiva para desarrollar arquitectura. Recuerden que estamos figurados entre las profesiones que se mueven entre la técnica, las ingeniería, las matemáticas, la construcción, los materiales y el artista que tiene que reconocer estos ámbitos y que los junta en el desarrollo de la arquitectura. Sí, arquitecto J. Adelante. Vale, arquitecto. Muchas gracias. Chicos, ya vamos a arrancar entonces. Voy a hacerles una pequeña presentación del arquitecto Ferney. El arquitecto Ferney Barreto es un arquitecto orgullosamente duitamense, hijo de Boyacá, pero de corazón completamente llanero. Es un arquitecto de la Universidad Nacional, especialista en planeación territorial y estructuras y construcciones de la Universidad Nacional, asesor del gobierno e investigador en temas urbanos del patrimonio cultural y arquitectónico. Es consejero departamental de patrimonio, docente de la Facultad de Arquitectura desde hace más de 8 o 9 años, conferencista en varias ocasiones de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, procurador regional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Casanare y colaborador de nuestro Centro de Investigación Urbano del Observatorio Urbano de la Universidad de Unitrópico. Entonces los dejo en muy buenas manos con nuestro querido arquitecto Ferney Barreto. Gracias, arquitecto Andrés González, muy gentil por su presentación, muy generosa. Jóvenes, el tema que nos atrae y que nos atañe es un tema de discusión permanente tanto en el ámbito de los teóricos de la arquitectura como de los investigadores en los procesos de la enseñanza de la arquitectura.
es cómo mover el cerebro para que podamos explotar o volvernos realmente arquitectos y tener esa capacidad de generar el volumen en la cabeza. Si bien, y ha sido un motivo bastante bien expuesto a lo largo del desarrollo de este evento en los 2 días, es nuestra discusión entre el computador y nuestra manualidad. Está muy bien el computador, están muy bien los programas, qué gran ayuda han sido, pero por esa misma razón tenemos que ayudarle al cerebro con el ejercicio de nuestras manos. Abogamos por el tema de la manipulación de elementos para que generemos la idea del 3D a través del dibujo, el 3D a través del dibujo, la comprensión del espacio, que obviamente es una discusión que se mantiene y se seguirá manteniendo mientras tengamos la capacidad de relacionar nuestro aprendizaje con los medios que están a la mano. En este caso, los computadores, los sistemas como lo conocemos hoy, pero también nuestras agendas, nuestro sitio donde llevar dibujo. Ayer casualmente nos recordaban el tema de la agenda. Qué bueno que empecemos a llevar nuestras agendas de dibujo, donde tengamos nuestros dibujos de relación, nuestras notas, nuestros gráficos, nuestros matachos, como decía ayer uno de los conferencistas. Esto es muy sano y esto cría una buena disciplina en torno al concepto de tomar nota sobre los objetos o sobre el aprendizaje o sobre lo que nosotros estamos viendo en un documental. Fechas, lugares, personajes o eventos. Sencillamente relatar los textos y eso nos causa una mejor situación de aprendizaje. Es nuestro punto de partida, como escribiendo, dibujando, rayando y en este caso figurando, porque vamos a la figuración del proyecto en la concepción volumétrica, nos ayudamos y ayudamos el cerebro a fijar respuestas. Lo que nosotros hacemos en la academia y el propósito es que aprendamos a fijar respuestas. ¿Cómo respondemos ante tal demanda, ante tal situación, ante tal cliente, ante este proyecto? Es cómo generamos la respuesta. Es posible que lleguemos y tengamos, ojalá dentro del grupo que estamos reunidos hoy, genios que ya tienen la capacidad de la figuración innata. La figuración innata es aquellas personas que logran un nivel tal que sus movimientos de la mano son esculturas urbanas o son esculturas del paisaje. Tenemos varios arquitectos contemporáneos que nos dan muestra de esto, que sencillamente con un trazo volumétrico sobre una maqueta o sobre un dibujo general de un pliego muy pequeño pueden figurar una idea extraordinaria de arquitectura. Tenemos obviamente muchos referentes de estos, pero lógicamente esto lo aprenden en la depuración que hay del artista en cada uno de nosotros. La herramienta que vamos a estudiar hoy, que vamos a revisar hoy, es una herramienta que se creó dentro de la facultad, la probamos y tuvo notable éxito en la producción mental, volumétrica y arquitectónica de unos estudiantes que venían de X nivel, pero que no tenían mucha capacidad en su exploración espacial. Por lo tanto, es una metodología que la recomiendo para diferentes niveles, incluso va desde el primer nivel hasta el último semestre, donde es muy posible que a veces nos volvamos complejos en la lectura de mucha información y no terminamos el proyecto. Por tener mucha información no terminamos el proyecto. No es el caso de estos talleres 1, 2, 3 y 4, donde apenas estamos configurando, manejando, entendiendo elementos muy elementales del aprendizaje arquitectónico. Elementos que vamos a revisar en el desarrollo de esta presentación. Tomamos asuntos que nos enmarcan y que siempre van a ser para ustedes, apreciados proyecto de colegas, su devenir. Es qué nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? Nosotros debemos arrancar de unos parámetros. Ya hay unos pliegos por ahí andando, obviamente, donde nos están diciendo, mire, los parámetros de ustedes son estos para la entrega. Ya nos pusieron el formato para la entrega. Ya podemos figurarnos cómo va a ser el formato de la entrega. Ahora hay que llenar ese formato de la entrega con todo lo que vamos a investigar o con todas las respuestas que vamos a ir generando a las preguntas que nosotros mismos armamos en la estructura del proyecto. Población objetivo.
Ahí ustedes ven un avisito que dice población objetivo. Este población objetivo, en mi caso, tiene dos finalidades. Una, caracterizar que estoy trabajando con un grupo de estudiantes que corresponden a los primeros semestres. Ese es para mí un gran objetivo donde tengo que colocarme en el plano de la complejidad inicial, de la escala inicial como nos formamos como arquitectos y donde procuraré que las ideas, palabras y la resolución que esté presentando corresponda al nivel de 1, 2, 3 y 4 para el ejercicio académico y el ejercicio propio de sus talleres y del proceso de creatividad. Entonces, es dos temas de la población objetivo. Ustedes también van a tener que ver con la población objetivo y se lo van a llevar con esto toda la vida. Todos sus proyectos van a tener una población objetivo, jóvenes. De las primeras cosas que hay que preguntar al cliente, ¿cuántos son en su casa? ¿Qué hace su señora? ¿Le gusta la cocina o siempre pide domicilios? ¿Hay algún hobby en la familia? ¿Cuántos carros tienen? ¿Tienen moto? ¿Les gustan las mascotas? Todas estas preguntas de la población objetivo nos ayudan a aproximarnos a la idea del proyecto. Por eso aquí nos dan unos términos que más adelante los vamos a analizar con la población objetivo. Entonces estamos hablando de dos poblaciones objetivo, la del proyecto, donde hay unas cifras muy específicas, ahí dice un refugio para 6 personas, ese ya es un tema de población objetivo. A ver, figurémonos esas 6 personas, cuáles van a ser sus requisitos. El éxito de los proyectos jóvenes es tener contento al cliente y esta palabra de población objetivo es fundamental en su léxico, fundamental en la creación de su respuesta. Siempre tener en cuenta la población objetivo, un restaurante escolar, un gimnasio, una iglesia, una institución educativa. ¿Cuál es mi población objetivo dentro de la generación del proyecto? Palabra que ojalá le consigan la traducción en chino y se la tatúen en algún lado. Con mucha regularidad, a veces nos volvemos de juicio estético, de juicio funcional, de juicio estructural, de juicio constructivo o de juicio de materiales y olvidamos la población objetivo, el objetivo central del diseño arquitectónico, que es solucionar al componente humano una respuesta a alguna necesidad específica. Esa es población objetivo. Parámetros, tenemos algunos parámetros. Para el caso del refugio tenemos 80 metros cuadrados. Ayer hacíamos rápidamente un ejercicio con los estudiantes. ¿Cuánto es 80 metros cuadrados? Búsquenme los dos números que pueden darme 80 metros cuadrados. Le consulto a alguien me puede dar una relación de cómo obtenemos 80 metros cuadrados en una multiplicación. Gracias. ¿Alguien? Sacando raíz cuadrada. ¿Cuánto es, pues? 40 por 2 o 80 por 1. Correcto, 40 por 2, 80 por 1 es una alternativa. La más aproximada en raíz cuadrada es 9 por 9. Correcto, esa es una aproximación que ya mentalmente estamos estructurando para la respuesta. Correcto. Refugio. ¿Alguien tiene un micrófono encendido, por favor? Refugio. Este concepto, obviamente creo que amerita un poco de trabajo en nuestro concepto para poder leer realmente el concepto del refugio. Se lee como la condición temporal o la vivienda de carácter no de materiales fijos, sino de carácter transitorio que va a estar en un sitio, el refugio. Obviamente Arquitecto. tenemos... sí, señor. A ¿Usted ver. está compartiendo pantalla con imágenes o solo está exponiendo? Caray, le agradezco su observación. Me fui aquí en discurso, pero voy a compartir la pantalla. Sí, señor, Mil gracias, tengo la pantalla. arquitecto. Voy en la segunda diapositiva. Le Tema agradezco su maravilloso, aclaración. gracias. Permítanme un momento.
A ver, ya están viendo la imagen, les agradezco el reporte. Perfecto, arquitecto, Sí, gracias. profe. Bueno, muy bien. Ahí aparecen pues, las palabras clave que estamos apuntando dentro del proceso de aproximación a lo que sería la configuración del proyecto, de la configuración del proyecto a la concepción volumétrica. ¿Cómo podemos dar ese salto rápidamente a la volumetría que a veces nos cuesta esa lectura? Investigamos mucho, tomamos muchas fotos, hacemos inventarios, averiguamos en la internet por el problema, pero nos cuesta saltar al volumen. Esta es una propuesta metodológica para que incluso nos podamos adelantar y percibir con alguna información básica para dónde vamos con el proyecto. Estos parámetros que están en pantalla los hemos tomado directamente de nuestros documentos base para que guíen el mismo desarrollo de la presentación y de ustedes. Lo definimos como determinantes o parámetros, determinantes o parámetros. Aparece otro documento importante al que yo le hago ahí una seña adicional con esa raya azul. No sé si sea pertinente, pero lo considero importante en términos de leer topografía. Es posible que no tengamos el nivel o la experticia para leer un plano de topografía. En este caso nos plantean un terreno 50 por 35. Ahí ustedes lo ven proporcionado. Ya a eso ustedes le pueden colocar una escala y poderle achurar cuánto es 5 por 5 dentro de ese terreno. Entonces yo sé que si esto tiene 7 partes de 5 por 5 y tengo una séptima parte de eso, más o menos sé que esa séptima parte es esta parte y tendría una superficie de 5 por 5 de 25 metros sobre una lectura de 80 metros construido. Ahí empiezo yo a tener una claridad de aproximación, a tener una escala y a leer mi terreno. Sencillo. Y vamos empezando a figurarnos sobre el lugar de trabajo. Ustedes ven unas curvas a nivel que van desde el 11 hasta el 0. Esto quiere decir que desde la parte más baja del lote, que está aquí en este sitio, la parte más baja del lote está en esta esquina, aquí más o menos, ahí donde está la flecha de color amarillo, a la parte más alta de nuestro lote, obviamente está en la parte opuesta donde aparece el número 11 que ustedes lo tienen ahí dibujado. Es toda una meseta en la parte alta, la vamos a dejar en un color vivo, un color más vivo. Esa es la parte alta de nuestro lote y la parte baja. De hecho, ya deducimos que si hay estas curvas a nivel tan juntas, los que leemos topografía, los que nos gusta la geometría, dictamos geometría, topografía y todo este tipo de áreas, sabemos que aquí hay una vertiente. Una vertiente es una línea por donde corre agua. Esto va a ser frecuente en los planos de topografía, váyanlo caracterizando, lo que nos permite determinar que hay una ronda ambiental. Donde veamos hilos de agua, líneas de escorrentía, va a haber posiblemente una ronda ambiental, un camino, un paisaje, una pequeña presa para ambientar el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos elementos extractados de la información que nos están entregando. Una virtud, jóvenes, del buen arquitecto es sacarle provecho a los mínimos detalles con que nos disponen en el lugar. En el lugar esencial, la topografía, lugar, topografía, pendiente, informaciones. Aquí estamos leyendo los 4 aspectos en un formato sencillo de PDF que nos entregaron, que ya lo podemos leer tridimensionalmente. ¿Por qué razón? Porque nos dijeron, Miriam, usted está aquí a 11 metros y aquí abajo está a 0 metros. Eso quiere decir que entre la parte alta y baja vamos a tener una altura diferencial notable, como lo vamos a presentar en la construcción de la maqueta virtual que hemos preparado para esta presentación. Dentro de esos atributos intangibles, pero que están ahí, obviamente cada cual le va a colocar una condición, está el clima. Vamos a ver si colocan esto a la orilla del lago Muese o la colocan al borde del caño Calima, del lago Calima, o de la represa X o de la represa Y, o mirada al mar desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay que revisar dónde colocamos nuestra maqueta de terreno. ¿Qué nos figuramos? ¿Dónde vamos a estar? Esa condición nos va a determinar el clima. Alta temperatura, media temperatura, baja temperatura. Esto es determinante si me ubico en Tunja o lo comparo con alguna serranía en Barranquilla. Obviamente tiene unas diferencias muy, muy claras en términos de clima que las debemos empezar a asimilar. De golpe,
Para este ejercicio práctico de volumetría no entramos dentro de ese aspecto, pero lo vamos a tener en cuenta en la construcción de nuestra imagen general. Paisaje, clave, regularmente cuando nos retan en estos temas de la exploración del paisaje, nos colocan una vista. Vista, ¿para dónde vamos a poner a mirar la gente? ¿Para dónde vamos a poner a mirar la casa? Realmente una estancia es un sitio de observación, y más en los principios de la humanidad. Recordemos que nuestros principios de la humanidad son la seguridad. La seguridad es uno de esos principios de la humanidad. Queremos vigilar el sitio, queremos vigilar el contorno, quién se aproxima, qué se aproxima. Hoy lo asociamos gratamente a acciones de observación y es un mérito o un atributo para ubicar un sitio. Obvio, si yo voy a ubicar un sitio y lo ubico en esta parte alta, en la forma de una conformación lineal, valga la redundancia ahí, valga este gesto general arquitectónico, con este volumen amarillo, démosle un poco más de ancho para que tenga 5 metros, más aproximadamente, ahí tenemos 5 por 20 metros, tenemos ahí de ancho. Ah, caray, ya tenemos una buena cantidad de área, podría estar ahí en su módulo. Tendríamos toda la posibilidad de que tendríamos en la parte más alta una excelente vista del paisaje. Todo lo que colocáramos allí, vamos a tener un ángulo de visibilidad muy interesante en todo lo que es nuestro proyecto. Por esa razón, tiene un mérito muy determinante en el proyecto, en la calidad del proyecto, si yo coloco eso arriba o si definitivamente lo tengo que acomodar en un módulo o me da por acomodarlo en un módulo más pequeño o 2 módulos en la parte baja. Por aquí, escalonados, etcétera, pero que no voy a disfrutar de la vista, pero que posiblemente estoy en otra condición de territorio interesante que me llama la atención por X, Y o Z. 2 particularidades generales que tienen que ver con el paisaje, cómo admiro el paisaje hacia afuera y al mismo tiempo dentro del paisaje. Nos colocan 7 árboles ahí, obviamente habrá que incorporarlos a nuestra lectura de los recorridos, a la lectura de la maqueta. Y el cuerpo de agua que no está en los términos, pero lo percibo por el trazado de las curvas a nivel. Lógico, las curvas a nivel nos hablan del concepto de transitabilidad. Transitabilidad es que yo en este plano puedo leer que sitios como esto, voy a marcarlo aquí con un círculo, sitios como estos, definitivamente voy a procurar no construir nada, porque definitivamente voy a tener dificultad con el hecho de caminar o solamente de transitar. Va a ser muy difícil que yo transite por un sitio de estas características. Permítame, aquí ahí lo señalamos. Queremos que no se nos vaya con achurado, sino que se vaya sin achurado. Ok. Ese sitio que está en el círculo tiene una alta pendiente. Obvio, para construir una escalera o un camino, prácticamente tengo que hacer una escalera de gato. Ya lo puedo leer porque más o menos intuyo cuál es la proximidad de las curvas a nivel en ese sitio. Entonces, es una zona pendiente que ya me dice, tenga cuidado, aquí no puede arrimarse porque tiene que traer un bulldozer para labrar la peña o tiene que hacer un relleno, etcétera, etcétera, etcétera. Es leer el plano topográfico y empezar a interpretarlo. Parámetros, continuamos, 80 metros cuadrados, ya hicimos más o menos una ecuación de cuántos serían esos 80 metros cuadrados. 6 ocupantes. Esos 6 ocupantes también ya me coloca una forma de cómo los voy a acomodar. En piezas de A2, en piezas de A1, o voy a hacer un campamento donde realmente estén los 6 disfrutando en hamacas, un paisaje para climas cálidos, o definitivamente los tengo que encerrar porque mi proyecto está en un lugar de tierra fría y tengo que hacer un proyecto cerrado. Caray, variantes que tienen ustedes para determinar el tipo de proyecto que van a generar y el resultado final. Tenemos un límite de tiempo fundamental, todo esto, y también es de por vida. Con frecuencia llegamos tarde a la licitación y perdemos todo un ejercicio de oficina. Es importante empezar a incorporar esta necesidad, esta disciplina de estar a tiempo, de entregar a tiempo, de no llegar completamente sobre el límite, sino regalarnos esa media hora, esa hora antes de entregar unos pliegos para una licitación. Y si están en otra ciudad y hay que viajar, hacer todo lo que se tenga que prevenir para poder
en hacer estas entregas cuando son físicas. Cuando son virtuales, pues hoy hay marcadores diferentes, igualmente hay que entregar a tiempo. Este concurso, esta didáctica, tiene esa circunstancia que tenemos un tiempo límite con un producto específico. Aquí no estamos en la etéreo, no, tenemos que entregar un producto específico. Es un refugio para el caso del primer grupo y una vivienda para el caso del segundo. El lote, ahí podemos ver en nuestro terreno, lo he llevado a la isométrica, que es una forma muy fácil de empezar a graficar y a dimensionar nosotros dónde estamos, cómo es la conformación de nuestro terreno. Ahí tenemos nuestro terreno básico. Este es el plano básico que nos entregaron y que lógicamente hemos empezado a digerir. Ya hemos hablado de varias atributos, varias características, el sitio plano, el sitio más pendiente, pero ¿cómo se ve eso en el terreno? Este es nuestro terreno que nos genera las curvas a nivel. Les comento, ustedes ven aquí abajo la barra que mide los 50 metros. Está fraccionada la barra que por escala nos da los 50 metros y los 35 por este lado. Voy a señalar la barra de los 35 metros, a ver si la vemos por aquí, y la barra de los 40, bueno, perdón, de los 50 metros. Esta es la de 50 metros, la barrita de los 50 metros, y del otro lado tenemos la barra que nos marca los 35 metros de la longitud del predio. Fácil, aquí está. Esto nos da una aproximación a la escala real altimétrica. A partir de esta medida sacamos esta escala roja que ven aquí y generamos el modelo en 3D del terreno. Como ustedes pueden observar, no es un terreno nada fácil y que tiene diferentes estancias y que les va a permitir a ustedes generar escenarios de creatividad, indudablemente escenarios de creatividad. Obvia, se agrega a esto una circunstancia que ya la presenté, que es nuestro cauce de agua, un cauce que obvio está desde lo alto, viene aquí para abajo y estimamos que tiene vertimiento, que es una línea de vertimiento, que es una cárcava porque ya está bastante profunda. Ustedes notan cómo ahí el paisaje se ha vuelto una concavidad y posiblemente pues tendrá una condición especial para el manejo de esa ronda. Son conceptos ambientales que igualmente, jóvenes, ustedes van a estar integrando y que ya hoy hacen parte de los documentos de ordenamiento territorial que manejan las curadurías y las oficinas de planeación. Y le agregaron al último estos señores, los arbolitos que están ahí, están pintadas las sombras y están levantados los árboles más o menos en una proporción similar al círculo proyectado en el plano que nos dieron de base. 7 árboles, ahí hicimos una estimación general que bien podrían tener diferente configuración si son en el llano, si son en la costa, si son en la tierra alta, etcétera, etcétera, etcétera. Son condiciones generales. ¿Qué leemos aquí? Que es un tema importante. Revisen dónde se van a ubicar porque hay zonas muy pendientes del terreno. Obvio, voy a hacer aquí un círculo reiterando lo que señalé antes respecto a las zonas llenas del terreno. Esta es una zona bastante pendiente del terreno, ahí la estoy enmarcando con el círculo rojo. Obviamente, si voy a hacer una escala. ¿Sí? ¿Te puede preguntar o esperó a final? No, perfectamente, pregunta, a ver. A ver, ahí hay un factor, pues yo estoy apenas aprendiendo, pero hay un factor que es el tiempo. Entonces, usted habla de un camino de agua. El tipo de suelo, ¿qué tipo de suelo es? Es, bueno, no sé los términos, de roca, es qué tipo de tierra, porque esta configuración topográfica en el momento actual tiene una configuración específica, pero si miramos a través del tiempo, lo que usted dice del clima, va a cambiar por erosión y todo eso. Esos puntos, ¿cómo se tienen en cuenta en esta ecuación, arquitecto? No llegamos hasta allá. En este ejercicio no alcanzamos a llegar hasta allá. Realmente no alcanzamos a tejer tan menudo en este ejercicio. El tiempo apenas nos va a dar, le comento, y dejen eso entre las prioridades, ya más adelante vamos a entrar en eso, qué prioridades
pensamos nosotros en los conceptos? ¿Cuál es nuestra prioridad al leer los conceptos? De golpe esa prioridad no es tan urgente involucrarla en el plano de las determinaciones. Asumamos que es un suelo rocoso, que son cárcavas ya muy antiguas y que el terreno es estable y que no está sujeto al cambio climático. Supongamos. Obviamente, ayer con sorpresa ya veíamos imágenes de unos caudales supremamente peligrosos en las obras del túnel de la línea. Es posible que efectivamente el cambio climático nos esté alterando todas las mediciones sobre cantidad de agua en los aguaceros y no se calculó. Ayer tuvimos vertimiento de aguas de escorrentía por encima de la boca del túnel de la línea, a pesar de que había un caudal muy cerca, un cauce muy cerca. Parece que este cauce se colmató, se llenó de agua por un volumen gigantesco, están los videos en internet, y se botó el agua por encima de la entrada al túnel. Esto es muy peligroso en la medida en que produzca arrastre de la montaña, erosión, etcétera, etcétera. Ese es un tema mucho más largo que posiblemente lo veremos más adelante, pero que para este ejercicio práctico no alcanza a pesar o a tener peso dentro de la ecuación de las determinantes del proceso, ¿correcto? Lo vamos a dejar allá guardadito. Bien, gracias. Mucha inquietud, Muy pero amable, vamos gracias. a dejarlo allá guardadito. Correcto. Continuamos, siguiente diapositiva. Ayer nos presentaba nuestro querido director de este proceso, Pavé Sánchez, estas diapositivas donde nos marca igualmente rutas o medios para aproximarnos al proyecto. Recuerden, de por vida ustedes van a trabajar en un producto, están detrás de un producto, no se pueden quedar filosofando y no le pueden dedicar mucho tiempo a la filosofía. Qué bueno poder llegar al papel y generar la respuesta visual, encantar al cliente, encantar al cliente. Si lo hacen en un papel, magnífico, o si recurren al internet y pueden bajar un render, medio sospechosa la cosa. Pero qué bueno que sea del puño y letra suyo, que empiecen a generar esas ideas y encanten al cliente. Todo esto que señalábamos ayer, que muy amablemente nos inducía el arquitecto Pavel, es toda la metodología tan diferente que hay para aproximarnos al producto. En esta semana nos apuntaron ya un producto y estamos tratando rápidamente de juntar elementos sobre el procedimiento y sobre qué vamos a tener en cuenta. Reitero, ¿qué vamos a tener en cuenta? Determinantes ambientales, sociales, económicas, culturales, legales o referentes. En este caso hay algo muy claro en lo social, que es una población objetivo. 6. No sabemos qué hacen. Determinantes ambientales, la preocupación de la cuenca, la preocupación de la pendiente del terreno. Económicas, no tenemos límite con los materiales. Culturales, costeños, boyacenses, cachacos, donde quepan, pero caben todos. Legales, no tenemos norma urbanística, es una área de construcción. Referentes, posiblemente sí vayamos a internet y busquemos refugios, busquemos casas temporales, busquemos construcciones en alta montaña, etcétera, etcétera. Igual, pues estos son determinantes que estoy colocándolas sobre la mesa en su libreta de apuntes para que las resuelvan en el momento de enfrentar la determinación para dónde van a coger. Sin embargo, el objeto de esta presentación tiene que ver con encontrar un resultado rápido. Alejandro Hernández, reiteramos, ayer nos llamaba la atención sobre estas palabras: pensar, escribir, dibujar. Obviamente, pensar implica tener información en la cabeza. Yo no puedo pensar si el vaso está vacío, no tengo agua que discutir. Muy importante cuando tengo 2, 3 lecturas como las que nos recomendaron, donde tenemos un punto de partida para la reflexión. Ese es un detalle que ojalá jóvenes le saquemos provecho. Nosotros tenemos que colocar algo en nuestra cabeza para tener la idea sobre qué vamos a discutir o pensar. Regularmente, cuando no tenemos muchas ideas en la cabeza, nos quedamos callados, no discutimos, esperamos a que otro hable. No, tenemos que llenar nuestro espacio y empezar a colocar allá en esas gavetas las respuestas para los futuros proyectos. Ese es el actuar del pensar. Pensar, escribir. Cuando yo tengo el recurso mental de la respuesta, obviamente la puedo empezar a plasmar. Un volumen, una raya, un achurado, una sombra, un árbol, una figura humana. Dibujar una figura humana es ya un hecho de arquitecto en una respuesta espacial. Si lo coloco en una perspectiva, mejor, y determino la escala. Solamente con el dibujo puedo empezar a revisar qué tanto
tengo cargado en mi pensamiento. Obviamente, dibujar, que es todo este tema expresivo de los instrumentos de la mano y muy elemental. Esto es algo más complejo, estamos explorando cómo llegamos al volumen. Caray, pero profe, concrete. Sí, señor. Estoy mostrándoles que este tema no es fácil en términos de la discusión teórica y práctica. Entonces hay bastantes textos que nos dicen cómo nos vamos a aproximar a nuestro objeto final. Aquí hablan de un sujeto o sujeto o población objetivo de un contexto. Aquí haría falta el contexto ambiental rural porque habla solamente del urbano. El objeto, nuestro objeto propio en términos de diseño. Igual sobre esto pueden ustedes encontrar puedes encontrar diversos textos que nos orientan sobre cómo aproximarnos al producto final de arquitectura. Arquitecto. Sí. Una pregunta. ¿Hasta qué punto el arquitecto fuera de diseñar tiene la potestad de proponer, de transformar la parte física? Me explico. Si adapta al terreno y construye sobre el terreno, o mira hacia el futuro y dice, este terreno debemos transformarlo porque de acuerdo a la fluviosidad, etcétera, etcétera, a los vientos, debemos modificar el terreno. ¿Hasta dónde llega la potestad del arquitecto y también desde el punto de vista económico? Todo eso tiene que ver con la necesidad del proyecto. Ayer alguien nos planteó entre el grupo de discusión del taller una situación muy básica. Dijo, bueno, pues es que si vamos a hacer un refugio, hagamos un refugio antiatómico. Ese solo planteamiento nos lleva a que debe ser subterráneo, a que debería ser subterráneo. Entonces estaría yo diseñando una cueva para meterme con una estructura en concreto cilíndrica o en acero, reforzada con plomo para que no pase la radiación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que aquí tenemos que todavía hacer tránsito sobre un asunto mucho más general, más simple, ligado a la creatividad realmente del proponente. Estamos en unos grupos de trabajo, procuremos, ese es un ejercicio también que veo que va a ser interesante. Nos están enseñando a trabajar en equipo. Por alguna circunstancia en nuestro cerebro somos individualistas. El mismo ejercicio mental del artista lo lleva a ese carácter individualista y somos poco coequiperos. Estos ejercicios de grupo tienen esa ventaja. Tenemos que aprender a dialogar y a negociar nuestras ideas. Lógicamente sin ir a los extremos porque no habría ningún avance en la situación. Para las intervenciones de los terrenos, obviamente habrá que de golpe en hacer la propuesta para sacar algunas cuñas y conformar escaleras, conformar terrazas o conformar niveles dentro del equipamiento que se haga, o definitivamente vamos a montar una estructura de nada de cierta amplitud que nos permita desarrollar 2 plantas con una escalera interna para aprovechar mejor la vista, ganar vigilancia, separar las funciones, etc. Aquí hay una serie de parámetros abiertos y dispuestos a su creatividad. Eso va a depender de la cantidad de información que tengan ustedes en el cerebro y de la discusión que se dé al interior de cada uno de los grupos de trabajo. Hablamos de determinantes fijas. Podríamos tomar el terreno como una determinante fija, ya que si transformamos el terreno empezamos a crear un desequilibrio en cuanto al proceso de intervención de lo natural y de que si es un refugio, obviamente no tiene por qué intervenir el terreno. Es una condicionante de carácter temporal. Esa sería una particularidad de este proyecto. Por ser un refugio, es algo que está ahí de carácter temporal. Determinantes variables, está mi criterio. Esto lo estaba comentando antes, es la ponderación. Cuando yo voy a tomar determinación, tengo que ponderar, tengo que valorar. ¿Qué me interesa más, esto o esto? Es posible que me interese eso, pero en la imagen general no va a contribuir a que se vea bien. Voy a ponerme unos zapatos bonitos y no me importa ni la camisa ni el pantalón, o más bien me pongo una buena camisa y me dejo unos zapatos sencillos porque voy a estar en la playa y me voy a llenar de arena. Bueno, pondero de acuerdo a lo que yo voy a enfrentar. Entonces, en este caso, la ponderación ya la están marcando muy bien el lote, la pendiente, un programa de áreas, 6 personas y la condición general de una conformación de un refugio. Ponderemos las determinaciones, sopesamos y empezamos a trabajar, a generar ideas, que es lo que parte del propósito que aquí estoy planteando.
Referentes de ejemplo, obviamente, ayer nos comentaban sobre la necesidad siempre de mirar, conocer, pasear con la libreta, dibujar. Esto nos va dando referentes y va grabando información en nuestro cerebro. La preconcepción teórica, lógicamente, ya aquí nos ponemos un poco pesados en términos de cuánto leemos, cuánto aprendemos, cuánto nos cuestionamos. A veces es bueno no cuestionarse tanto y llegar a una respuesta clara. A veces cuando nos ponemos a leer y a filosofar mucho, dejamos mucho espacio para eso y no concretamos. Tenemos que concretar. Esta también es una situación que se cierne en nuestro quehacer profesional. Repensamos, pensamos y pensamos las cosas y le estamos dando bote al diseño hasta el último día. Resulta que nos quedan 24 horas para resolver estructura, resolver construcción, resolver planos de detalle, pero como no estaban los planos definitivos arquitectónicos, no podíamos resolver nada. Por esa razón es muy importante definir con tiempo, ponderar y tomar determinaciones. No embolatarse mucho con la concepción teórica o de las discusiones, sino empezar a generar respuestas. Reitero siempre las acciones de dibujo, la libreta de apuntes, los esquemas van a empezar a botarle a uno ideas de cosas. Por eso es muy prudente y muy conveniente el ejercicio, pero vamos a ver que esto resulta más útil si hacemos 2 pasitos antes de eso. Relación de elementos, la creación. Aquí vamos a hacer un ejercicio ya que nos lleva directamente, nos permite dar ese salto rápido a la posibilidad de generar algo volumétricamente. Construcción por línea lógica y o de inspiración. Esta es otra discusión interesante que se presenta entre nosotros, la van a tener de toda la vida, es qué tanto estamos acercados al constructivismo, a la relación estructural o a nuestra genialidad, a la inspiración, y tenemos que buscar un especialista en estructuras tridimensionales para que solucione nuestro proyecto. Tenemos que seguir mediando eso en el desarrollo profesional. ¿Qué tanto estamos dentro de la línea lógica? Fácil que la haga un maestro, que lo podamos montar con los materiales locales, que no tengamos que utilizar equipos especiales, o definitivamente nuestra inspiración nos da para hacer una estructura alabeada, una estructura con tensores, con cables, con grandes voladizos, que implican grandes compromisos estructurales, pero que formalmente va a tener una caracterización muy especial. Son particularidades con las que todo el tiempo estamos discutiendo, jóvenes, en términos del desarrollo profesional. Y la materialidad de la propuesta. ¿Cómo la materializamos? ¿Dónde están las paredes? ¿Cuál es el techo? Ya sabemos que todo debe tener un techo porque tenemos que protegernos del sol, del agua, de la lluvia, de la nieve, del granizo, de las matas del paisaje que ruedan por los techos, etc. Ya sabemos qué es un techo. Es tal vez el primer elemento en una composición arquitectónica, la definición de ese techo, que en muchos de los casos nos define los espacios abiertos cubiertos o nos define los espacios cerrados cubiertos. 2 conceptos que van a acompañar el concepto de la cubierta. Espacios abiertos bajo la cubierta, espacios cerrados bajo la cubierta. Espacio cerrado, el baño. Obviamente el baño va a estar cerrado. La cocina tiene esa amplitud. Puede ser abierta, puede ser cerrada. Algunos criterios A, B, C, la sala, el estudio, las habitaciones cerradas, etcétera, etcétera. Discusión, 3 cosas elementales. La cubierta, espacios abiertos bajo cubierta, espacios cerrados bajo cubierta. Estamos armando el mecano mental para aproximarnos a la respuesta arquitectónica. Arquitecto. Sí. Le puedo hacer una pregunta desde el punto de vista metodológico, ya que usted habla de la importancia del grupo. ¿Usted ya empezó a trabajar con su grupo? No he tenido la oportunidad porque se ha presentado, bueno, ayer hice una inducción a un grupo grande de estudiantes que están dentro de varios grupos y les conté algunos aspectos de eso. Todavía no hemos llegado al detalle con los 4 o 5 alumnos de cada grupo. Usted o su grupo de arquitectos nos van a explicar cómo vamos a empezar a generar los grupos y de qué forma nos vamos a reunir para poder empezar a realizar el proyecto. Creo que en la mecánica está propuesto que cada grupo toma esas determinaciones. Yo anoche estuve escuchando mensajes casi hasta la 1 de la mañana de mi grupo que aunque estaban chistoseando y todo eso, pero estaban escribiendo cosas
sobre el trabajo. Cada grupo tiene esa autonomía, por supuesto, y va a depender de la orientación que dé el director. Yo desde esta tarde estaré con mi grupo, con los 2 grupos que tengo, ya tratando de organizar estos aspectos. Esto que está en la diapositiva tiene que ver con eso. Elementos metodológicos preliminares, planeación del tiempo y etapas del trabajo. Esto es lo primero que tienen que hacer todos los grupos, planear sus tiempos, de qué horas a qué horas vamos a trabajar. Todos, por favor, pónganse un tiempo para trabajar fijo, de tal hora a tal hora le vamos a dedicar. No a la 1 de la mañana que yo quiero, que es que yo pude, que estaba trabajando, no. Pónganse de acuerdo en un horario para todos trabajar y entregar resultados concretos. Cada uno va a tener que entregar resultados concretos dentro del concepto del trabajo de equipo. Planear el tiempo, jóvenes. Es corto el tiempo para procesos de estos. Estamos pidiendo que ustedes actúen cerebralmente rápido, por eso también es en grupo, y que definan etapas del trabajo. Muy importante que definan etapas o aportes que vayan construyendo en buzones de su trabajo. ¿Qué estoy construyendo en volumetría? ¿Qué estoy construyendo en materialidad? ¿Qué estoy construyendo en programa del proyecto? El programa del proyecto vamos a verlo ahorita más adelante como uno de esos requisitos. Gracias, arquitecto. Con gusto. De las determinantes de implantación o del lugar, tenemos ya una circunstancia, es que sea una superficie plana. Si no es una superficie plana, es posible que terminemos, en virtud de las dudas sobre el agua, sobre la inundación, construyendo una vivienda palafítica. Vale, construir desarrollar una edificación palafítica. San Andrés, la respuesta que hubo ahorita entre los grupos ganadores fueron viviendas palafíticas. Construcciones levantadas del piso, donde todas las instalaciones quedan suspendidas debajo del primer piso. Excelente, no hay que excavar para meter redes, se arman rápido, quedan levantadas, pueden soportar una inundación, porque recuerden que el problema de San Andrés y Providencia fue el viento. Entonces teníamos que resolver un problema dentro del código y dentro de la materialidad de las construcciones. En el ejercicio que se presentaron, obviamente están todas estas determinantes. Pero fíjense, resolvieron mantener la idea de la construcción sobre pilotes levantada del piso. Una buena determinación. Una circunstancia de bastante discusión y de trabajo y que nos ha tenido a todos en esta vuelta es el tema de la asociación. Lo que estoy dibujando aquí es una aproximación a un gráfico solar elemental. ¿Por qué elemental? Nosotros regularmente hablamos del norte, pero no, nosotros realmente somos mucho más tropicales. Leemos es el sol por la mañana y por la tarde, dónde sale el sol y dónde se oculta. Nosotros no estamos pendientes de la Cruz del Sur ni la Estrella Polar del Norte, que eran por efectos de la navegación, la orientación, la primera construcción de los planos celestes y de los planos para guiarnos por las estrellas en las rutas marítimas. No, nosotros somos más terrestres, somos más pendientes del amanecer, somos más pendientes del atardecer. Esta es una lectura que abogo por incorporarla porque nos va a familiarizar mucho más con el tema de las fachadas y la exposición al sol. Aquí en el gráfico AMPM estoy graficando que esta superficie inclinada que está son las horas más calientes del día. En la mañana, obviamente el tiempo dura en calentar la atmósfera. Después de las 10 de la mañana, 10:30, hasta las 3:30, 4 de la tarde, es el tiempo en que más caliente está la atmósfera. Si esta radiación llega a las paredes, obviamente va a calentar las paredes. ¿Dónde me interesa que caliente las paredes? En Tunja, en Bogotá, en Pasto, en ciudades que están altas. Pero ¿dónde no me sirve que me caliente las paredes? Obviamente Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Yopal, todo ese sitio de tierra caliente evitaría que me calentara las paredes del edificio. Este gráfico es un gráfico solamente para inducirnos en que esa importancia del clima va a ser sustancial en la disposición volumétrica, en la forma en que vamos a colocar los volúmenes, como lo vamos a revisar rápidamente en nuestro ejercicio de aproximación. Y el otro condimento es el organigrama del proyecto. Sabemos que son 6 ocupantes, vamos a necesitar un baño múltiple o 2 baños. Vamos a necesitar una cocina si tienen que comer, un comedor, tienen que sentarse a comer. Eso entre lo indispensable. Y un lugar donde dormir, posiblemente un balcón o una terraza para sentarse a leer un libro, sacar unos binóculos y observar el paisaje, las aves, etcétera, etcétera. Vamos a alimentar ese organigrama del proyecto con esas actividades.
con esas 6 personas. Hay que hacer esa lista. Alguien del grupo puede estar armando esa lista de qué hacen los ocupantes, proponerla para que sea la base en cada grupo de trabajo. Volvemos a nuestro terreno y empezamos a hacer la exploración en maqueta. Ayer les aconsejé, me permití aconsejarle a los estudiantes que elaboraran la maqueta, ya sea con icopor delgado o con cartón, sencillamente con cartón, como les puedo mostrar aquí. Pueden ustedes tener la maqueta o no tengo la cámara, ya vamos a ver si tengo aquí la cámara. A ver si la pueden ver ahí. Sí, correcto. Esta es una maqueta de cartón, muy sencilla la maqueta, en la que tiene las curvas a nivel. Ahí ven las curvas a nivel. Este es cartón de caja común y corriente, muy sencillo de cortar. Se dejan clavar los alfileres, se dejan colocar fácilmente y pegar las cosas. Es una maqueta en la que perfectamente vemos las curvas a nivel, muy elemental, muy fácil de hacer. Además que nos entregaron el formato en PDF y es muy fácil construir la maqueta. ¿Cuál es la idea de estos jóvenes? Que desde ya ustedes empiecen a ver la necesidad de la materialidad del terreno. Quienes vivimos en tierras planas, pues a veces no nos preocupa mucho eso, pero nuestro país está hecho de cordilleras, de montañas en su gran mayoría, y toda el área que denominamos de mayor desarrollo de nuestro país está precisamente entre cordilleras, Triángulo, Medellín, Cali, Bogotá, ciudades importantes entre cordilleras, igualmente Bucaramanga, y ciudades costeras, pero tenemos una gran parte de reflexión que hacer con los terrenos en pendientes, además por todos los problemas hidráulicos que tenemos. Allí nomás hace unos años tuvimos un tema como Mocoa bastante triste por ubicación de casas donde no debían, a la orilla de una ribera de una quebrada. Reflexiones simples, lugares. La maqueta nos ayuda a entender esa tridimensionalidad. Si bien nos tomamos la molestia de hacerla en 3D, en este 3D, la maqueta, es muy importante que en la materialidad y para el ejercicio que nos ocupa el desarrollo de este taller, empecemos a revisar eso. Topografía, altimetría. 11 metros, miren la diferencia del lote, que esto está graduado, está en la misma escala en que están las longitudes del lado y del lado, 35 y de 50 metros del predio. Ahí tenemos la maqueta de madera, un programa, una unidad, acceso y áreas o espacios proporcionales. Igualmente ya con esto nos estamos imaginando dónde tenemos espacio para colocar las cosas sin tener que meter un bulldozer en el lote. La idea es que nos acondicionemos al terreno y no tengamos que intervenir el terreno. De los usuarios o población objetivo, sus necesidades cotidianas y sus oficios u actividades u oficios. Ya lo hemos referido, alguien tiene que estarnos armando dentro del grupo de eso, o nos reunimos todos y decimos, esta es nuestra población objetivo, la definimos así. 6 personas. ¿Qué tal sean 4 niños y un papá y una mamá? Bueno, esas cambiaría la ecuación y tendríamos otra posibilidad. Propónganlo como quieran para poder revisar y volver mucho más lógico lo que ustedes van a proponer como respuesta arquitectónica o como proyecto. De la maqueta del lugar tridimensional y la factura de la maqueta, lo mencionamos, y del flujograma del proyecto o esa organización del proyecto. Dejamos esto del flujograma un poquito más adelante. Vamos entrando en materia. Identificación de los aspectos protagonistas del urbanismo o del contorno o del volumen o de volúmenes del proyecto. Regularmente tenemos mucha concepción de ciudad porque nos educamos en ciudad, vivimos en ciudad, cogemos vehículos en ciudad y prácticamente la vida la hacemos en ciudad. Muy pocos rurales somos. Este ejercicio me parece interesante porque nos confronta con la necesidad de pensar en campo. El ejercicio que he propuesto tiene que ver con esto, con la utilización de figuras geométricas sobre una maqueta. Aquí les estoy mostrando unas secciones de madera cortadas para tal fin. Son pequeños cubos de madera, prismas de madera de 4x4 por 1,5 o figuras hechas en cartón paja por los estudiantes que muy amablemente trabajamos en desarrollos y que se integraron a la posibilidad de que se agruparan sobre una maqueta. Un hexágono truncado, un hexágono regular, que es una figura muy interesante para desarrollos, prismas más largos, prismas anchos, cilindros altos o cilindros más bajitos, angostos, en madera. Lógicamente, por mi actividad didáctica, pues tengo las figuras hechas y desarrollo
los talleres con los estudiantes sobre maquetas en físico. Y esto da una gratísimo desarrollo, como lo vamos a ver. ¿Qué hago yo con estos cilindros, con estas figuras? Realmente lo que hago es ubicarlas sobre el territorio y armar un conjunto de ideas de proyecto. Igual con estas figuras empiezo a armar una idea de ubicación de elementos dentro del lote. Esto me permite a mí empezar a explorar una serie de alternativas volumétricas que me van a decir, bueno, esto parece que vale la pena aquí, parece que no vale la pena aquí, se ve bien, no se ve mal, pero para llegar a este nivel, jóvenes, tengo que tener la idea de qué necesito yo como construcción. Ahí ustedes están viendo, estoy colocando los volúmenes sobre la maqueta. ¿Le puedo encontrar justificación a cada cosa de estas? Sí, le puedo empezar a encontrar justificación, pero necesito alimentar eso con parte de los conceptos que mencioné. No sé si hasta ahí es claro el tema de la relación de la maqueta en físico y buscar objetos símiles para hacer este desarrollo, como lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces tenemos identificación de los aspectos protagonistas del urbanismo. ¿Qué es un protagonista? El acceso. ¿Cómo me voy a figurar yo por dónde estoy entrando al lote? Ah, carajo, ¿es que voy a llegar en helicóptero? No, tengo que tener un sendero o un camino. Si llego por la parte alta, bienaventurado, escogí llegar por la parte alta. Pero si tengo que llegar por la parte baja, voy a tener la conformación de un sendero, posiblemente de un puente sobre esta quebrada, y voy a llegar a un refugio alto muy bonito, o que me parece bonito, o que si no me gustó esa figura ya, hombre, yo tengo la opción con las figuras o con las maquetas, sencillamente de mirar otra alternativa. Ahí estoy mirando otra alternativa con una serie de volúmenes pegados en la parte superior que me están mirando hacia el valle y que me dan la oportunidad de desarrollar un segundo piso. Y tengo otra propuesta. Esta lectura de propuestas varias es una aproximación que me da mucha ventaja sobre el dibujo. No tendría yo el tiempo para estar explorando esto con dibujo. Lo reitero, no es el hecho virtual de esta maqueta, sino la maqueta física, como les mostré, que está elaborada, y los mecanos o las secciones de madera o los objetos que ustedes encuentren repetidos en su casa. Puede ser que tengamos este juego que se compra en el de dólar, donde hay unas figuras pequeñitas de plástico que se las venden en unos paquetes. Con esas figuras nomás podemos experimentar la ocupación del predio. Regularmente este es un método interesante y es lo que uno finalmente ve en los grandes estudios de arquitectura. Una maqueta con todos los volúmenes puestos. Puede ser que alguien que diga, no, me gusta más este volumen, lo pueden hacer, porque esa es la virtud de esta etapa. La creatividad puede tomar las determinaciones. La creatividad puede tomar las determinaciones. Esto no se facilita mucho en un computador, a no ser que tengan todo el auxilio tecnológico, la capacidad de idoneidad. La ventaja en la maqueta física es que se presta para otro procedimiento que vamos a mostrarlo a continuación. Afirmación de la exploración conceptual y confirmación de la funcionalidad. No hemos hablado aquí puertas, ventanas, no hemos hablado de nada, pero ya estamos figurando nuestro volumen sobre el lote. Arquitecto. A ver. Cuando usted mostró la maqueta, pensé en lo siguiente. El primer elemento con que nos enfrentamos los seres humanos, el planeta, es la gravedad. Entonces, uno como arquitecto se puede dejar llevar por la emoción y colocar volúmenes grandes en la parte superior, pero no hay que tener en cuenta también que el peso de esas masas en la parte superior deben ser más livianas, y si se deben hacer, por ejemplo, refugios más pesados, deben ir en la parte inferior. Buena observación de detalle. Recordemos que si el piso de cualquier lugar está estable, no es arena movediza, tiene la capacidad de soportar nuestro peso. Ese es un principio elemental. Nuestro cuerpo es muy poca carga que tiene sobre la tierra, y una construcción de carácter temporal regularmente es muy poca la carga que aporta a un lugar o a un terreno. Peligrosos tanques de agua grandes, esos sí son muy peligrosos porque son cargas concentradas. Peligrosos depósitos de materiales en segundos pisos o bodegas en segundos pisos de talleres mecánicos, que lo vemos con frecuencia. Efectivamente son cargas puntuales concentradas. En este caso no llegamos a ese extremo. Es una
vivienda de carácter temporal, y yo sopesaría entre ganar vista, paisaje, yo preferiría hacerme arriba el criterio de la vivienda temporal en hacerme en la parte baja. Obvio, todo esto son elementos de discusión que tienen ustedes que ponderar. Esto también se maneja con una matriz donde coloca uno todas estas variables y les da pesos por colores y dibuja barras y todo esto, pero no es el momento. Vamos directamente al trabajo de la materialidad del proyecto, me disculpa, para poder avanzar en el desarrollo de lo que ya estamos por revisar. En este contexto, ¿a qué llegamos nosotros? A una afirmación de la aproximación conceptual. ¿Qué es la afirmación? Me quedo con esto. Definitivamente me quedo con esta figura A, con esta figura B, las armo y las coloco de esta o tal manera. Fíjense que aquí me queda muy fácil porque estoy sobre una superficie plana, pero yo tuviera esto sobre una superficie inclinada, esto cambia totalmente la forma de que yo tengo que relacionar los elementos. Y obviamente se me vuelve un problema en términos de que tengo que estar pendiente de cuánta transformación causa el pasaje, como nos lo han citado aquí en las intervenciones. Entonces tengo que en algún momento parar y decir, esta es la posibilidad. Pero amén, no solamente nos vamos a fijar en una posibilidad. ¿Qué hacemos nosotros con estas posibilidades? Tomamos la foto. Con nuestro celular hacemos la captura sobre la maqueta de cómo acomodé los volúmenes. Guardo esa foto y vuelvo y los organizo. Tomo otra foto en otra posición, X, Y, Z, organizo mis volúmenes de otra manera. Permítanme aquí rápidamente para tener una idea de lo que estamos comentando. Aquí tengo, por ejemplo, dos volúmenes grandes relacionados por un volumen, por un prisma intermedio. Ahí está el prisma intermedio relacionándome ambos volúmenes. Puedo separarle el otro volumen, llevarlo para más lejos y me implica estirar el otro prisma mucho más allá, etcétera, etcétera. A cada instante, en la forma en que yo agrupe los volúmenes, tomo la fotografía con mi teléfono y voy guardando imágenes de mis ideas de organizar el proyecto. ¿Correcto? Esto lo sugiero en términos de método práctico, obvio para este ejercicio, pero para que ustedes lo conserven como metodología cuando no hay mucha, a veces, disposición para estar generando volúmenes creativos o generar respuestas. Ya vamos a ver lo interesante que resulta de este ejercicio. Vamos a dejar rápidamente aquí los títulos generales de una vez para poder avanzar rápidamente. El proceso específico, que es trabajar con figuras sobre una maqueta física, ubicación dentro del predio. Obviamente tenemos que determinar cuál es la área más útil o más propicia del predio. Factores proporcionales de ocupación, qué tan alto, qué tan ancho, qué tan largo, cómo afecto yo el predio con la ocupación. Secciones de volúmenes geométricos que estamos revisando, si voy a trabajar con cilindros, con cubos, con hexágonos, con cuadrados, que es lo que las figuras geométricas que les estoy comentando. Generar un diseño de composiciones, agrupar las figuras de diferente manera y tomar la fotografía, valga la redundancia. Efectivamente hay un momento en que hay que tomar la foto. Paremos, se tomó la foto y se archivó el tema. El tema es muy importante porque sí, efectivamente hay que parar, hay que tomar la foto y hay que ponerle fin a la cosa. Entonces tenemos que armar unas 3 o 4 composiciones. Si es en grupo, arme cada uno una composición y discútanla. Y van a ver qué tan agradable es discutir la interrelación de los elementos geométricos sobre la postura del lote en físico. No es solamente de imaginación. La ventaja de esta metodología práctica es que ustedes están viendo los volúmenes puestos sobre la maqueta. Pero además de los volúmenes, vamos a la segunda parte. Selección de alternativas. De las 8 fotos que tomaron con las agrupaciones, seleccionen 2 o 3 y sobre esa hacen la diagramación de alternativas. Vamos a ver qué es la diagramación. Aquí tenemos que recurrir sobre esa foto que tomamos, la impresión de esa foto, colocamos el papel mantequilla y sobre el papel mantequilla o sobre nuestro cuaderno de tareas o nuestra agenda, que ojalá tuviera papel mantequilla, papel cuadriculado, papel blanco, esa gran agenda de trabajo de los arquitectos. Este es un cuaderno para arquitectos, no es para nadie, para arquitectos, donde tenemos papeles diversos y donde podemos meter un papel calcante o una imagen en fotocopia por debajo y dibujamos en el papel mantequilla. Van a ver el resultado de estos asuntos y de este método. Ya ahí vemos estudiantes que
no elaboraron la maqueta, era muy fácil, pero llevaron la maqueta en un dibujo en papel. En tal proporción, este es formato A3, estas son nuestras famosas bitácoras, es un cuadernillo en cuarto de pliego o formato A3 o doble carta que llevan los estudiantes. Hemos perdido parte de este ejercicio de las bitácoras por el tema de la pandemia, pero dentro del ejercicio de los talleres principalmente exigíamos la bitácora. Es este cuadernillo grande donde se están llevando todos los dibujos, las referencias, las manualzadas, donde pegamos las fotos, donde recortamos, hacemos collages. Esa es la bitácora. Esa bitácora se fotografía y al final es un documento muy interesante del proceso de construcción de un proyecto. Pues en una de las páginas de la bitácora está el plano del proyecto. Y aquí están las figuras de madera, unas de madera, otras de cartón paja, 2 hexágonos, 2 elementos de madera, ahí los están viendo, permítame a ver si puedo reiterar los elementos de madera, estos elementos centrales, y los hexágonos puestos sobre el plano. De ahí nomás ya empezó a surgir la idea de un proyecto. Ahí está pintado ya un proyecto. Obvio, tenían una necesidad específica o una actividad específica. Restaurante, jardín infantil, escuela de enseñanza, taller de artes, iglesia, restaurante, etcétera, negocios reto que se colocaban rápido, ejercicios, y los estudiantes generaban una respuesta volumétrica muy interesante. La fotografía no solamente era de planta o aproximación de planta, sino en perspectiva. La perspectiva nos ayuda ya a ver las fachadas, las caras del proceso con los mismos elementos. Esto en la aproximación del teléfono es muy interesante porque le magnifica a uno la idea del volumen, cosa que nosotros no hacemos con la sola maqueta. Cuando lo ponemos en el teléfono, van a ver los resultados que produce este ejercicio tan elemental y tan interesante desde el punto de vista. Lo elemental. Mira esa elementalidad, jóvenes. 3 figuras de prismas en madera sencillos, un hexágono y un prisma. Mira lo que hizo el estudiante de arquitectura. La imagen, el arquitecto. La imagen. El arquitecto. Ya se ve que hay un arquitecto detrás de ese ejercicio. Hay un arquitecto. Cumplimos nuestra función como docentes, caray. Este estudiante, en esa sencillez tan chévere de esas figuras, en este caso tenemos 3 pequeños prismas que podían ser una misma torre, un hexágono y un prisma alargado, logra semejante diseño de una casa. Elemental, muy elemental. Fotografía, fotocopia, papel mantequilla y diagramación encima de la fotocopia. Miren el resultado, muy agradable. Obvio, no hemos definido si están los baños, la cocina, las habitaciones. No, tenemos ya la idea volumétrica del arquitecto. Esto es suficiente para convencer a un cliente que después le organizo sus baños con cristal, con porcelanato, organizado. Pero ganar este espacio de saltar de la idea de los números, de las letras, de la investigación al volumen, es muy importante en nuestro ejercicio. Esto es, de lo elemental al desarrollo de la idea arquitectónica. Otra igual, también un hexágono, los mismos elementos colocados en otra posición. Igual, otro estudiante logró esto con organizar las prismas muy elementalmente, tomó las fotos, se fue, trabajó en el estudio y generó igualmente un interesante volumen. Miren esta hermosura. Sobre la imagen del papel mantequilla, unas pocas líneas. No tuvo que ni sombrear, ni estrellarse con el colores, ni con sombras. Unas sencillas líneas repitiendo el volumen que había tomado en fotografía. Está debajo el papel con la fotografía. Miren eso tan agradable de poder volver, es un proyecto de lo elemental a estos trazos volumétricos. Ya, ahí hay un arquitecto. Y colocó árboles, colocó escala humana y empezó a manifestarse como arquitecto. Pasamos del trazo de la caricatura al trazo de arquitecto de una manera muy simple. La sombra blanca que ven ustedes lechosa ahí es del papel mantequilla. Es muy interesante porque se genera una respuesta con una metodología muy elemental. Pero necesitamos la materialidad de la maqueta y los elementos constructivos. Más piezas de madera colocadas de una manera organizada o racional y cómo van generando la idea de un proyecto. Miren el tema, obviamente, ahí no hemos tenido muy en cuenta el tema de las pendientes, estaban
más pendientes sobre la creatividad del estudiante, porque fue un experimento inicial que tiene éxito, que lo ponderamos porque produce resultados en el ejercicio del estudiante y en la respuesta misma, genera resultados en la respuesta del estudiante. Una instalación muy elemental, sencilla, modulada, fácil de construir, que es posiblemente un colegio, es un restaurante, es un hogar geriátrico, etcétera, etcétera, etcétera. Una respuesta arquitectónica. Este es uno de mis favoritos. Una chica una capacidad impresionante. Escogió las figuras de los troncos o de los prismas truncados. El prisma truncado es aquel que está cortado en diagonal. Los organizó de esta manera y organizó semejante diseño tan interesante. Organizó un diseño espectacular. ¿Qué es? No sé qué es todavía, pero resolvió con volumetría un proyecto arquitectónico. Sencillamente su cerebro le permitió armar una volumetría, tomarle las fotos y dentro de lo que ella generó está esto que se escogió como proyecto. Escala humana, lugar, árboles, edificios. Todo la locura que quieran, pero ahí está plasmado ya el concepto de la genialidad. Está puesta la genialidad, está puesto el artista en una imagen de estas. Que eso es parte del espíritu que tenemos que sacar adelante, por encima del tecnicismo, lógicamente. Recursos a la mano los deben tener. Aquí ven varias figuritas de madera. Se complicó un poco más juntando más figuras. Está bien, vale la composición. No necesariamente la figura era un volumen. Fíjense en el dibujo, esa figura se volvió un puerto. Esto es un puerto alrededor, en la ribera del río Cusiana. Era una casa cultural. La estudiante tuvo la paciencia, tuvo la genialidad de reunir esos en el dibujo de la playa del río, donde podían manejar la contención, que no hubiera erosión, etcétera, el malecón, e integró un muelle y generó este proyecto en trazos. Yo duré con esta estudiante bregando con todo el tipo de planos de detalles. Ya habíamos elaborado planos de detalles con ellos. Cuando se les mostró esta metodología, porque muchos estaban trancados en saltar a la creatividad del volumen, resultó muchísimo mejor la producción de este ejercicio que lo que han elaborado durante casi 5 semanas del semestre. Entonces es el proceso, es la animación al cerebro a que genere una respuesta con base en un ejercicio muy elemental. Figuras, fotografía y transformación por mano de dibujo. Este es estupendo. Una circunstancia muy monótona inicialmente. Unas figuras muy repetitivas en torno a un hexágono. Muy repetitiva la figura. Miren la riqueza del producto arquitectónico que logra esta muchacha. Espectacular. La composición, el color. También ya veo una arquitecta aquí. Una arquitecta, esto era una arquitecta. Perfectamente tengo el diseño de una universidad ahí. Tengo una universidad. Ahí veo los laboratorios, veo los estudiantes, veo el gimnasio, veo todo en esa expresión. Magnífico, magnífico. Es porque ya cargan rápidamente, si se activa el cerebro, logran empatar con el concepto de la genialidad y logran rescatar ese artista que debemos explotar los arquitectos. Más ideas de creatividad, de imagen. Miren la simpleza de estos volúmenes, jóvenes. Miren la simpleza de estos volúmenes. ¿Quién va a decir que de 5 palitos agrupados genera semejante circunstancia de una idea de proyecto? ¡Qué interesante! Mira, ni le sobraba madera ni esto. Cogió el modelo, lo fotografió, le colocó la oblicua y sobre la oblicua montó el proyecto. ¡Excelente! Tenemos proyecto. ¡Qué maravilla! Ese es el camino que metodológicamente les invito a que recorran. Está bien el render, repito, está bien el computador, pero la materialidad, el contacto de la mano, la maqueta, la fotografía y el dibujo les va a permitir generar cosas de este nivel. Miren la composición, reitero, simple, cubos, prismas. Miren la riqueza de esa casa mirador campestre. Caray, esta sirve para el proyecto. La verdad, tiene balcones, tiene mirador, tiene terrazas, tiene escaleras, tiene árboles. Excelente. Aquí está la planta, supremamente, elementalmente dibujada con la misma simpleza que están los maderos puestos a la izquierda, pero una expresión muy rica, cálida, se entiende. Es un dibujo de un arquitecto. Podemos volver esto muy complejo. Aquí ven una composición mucho más amplia, con cabañas,
un hotel campestre, efectivamente sitios de reuniones, la maqueta se prestaba para hacer todo este tipo de conjugaciones volumétricas, varias fotos sobre el mismo asunto y la generación de una idea de proyecto. Palmeras, personas a escala, elementos de iluminación, arbolización, volúmenes, ventana, piscina, etc. Está el proyecto en una aproximación interesante. Para uno resulta muy interesante ver que el cerebro de un muchacho, si se le coloca en el camino adecuado, en la disposición adecuada, puede saltar a generar este tipo de cosas. De pronto nosotros nos complicamos con juicios estéticos, con juicios funcionales, con juicios teóricos y no le explotamos la creatividad, que es el salto difícil en muchos conceptos. Pónganse creativos, generen creatividad. Obvio, todos los conceptos que generamos de urbanismo, de espacio, de soleación, de paisaje, van a alimentar ese disco duro en el momento de las determinaciones. Aquí no han visto ustedes un norte, no hemos tenido que discutir ni con el sol ni con nada. Vemos proyectos arquitectónicos. Composición, 3 figuras, miren lo interesante esas 3 figuras que hay ahí en fotografía, solamente colocando los mecanos sobre la mesa, sobre la maqueta. Eso es el tema, que empiecen a visualizar la relación de los volúmenes. Regularmente nos casamos con prisma, nos calamos con techos inclinados. Pongámosle la imaginación a los muchachos y démosle las herramientas para que exploren estas herramientas. Miren, de los dibujos anteriores, les comparo la diapositiva. Miren la diapositiva de la composición con los maderos y miren los resultados gráficos de eso. Unos resultados gráficos deliciosos, agradables, hechos arquitectónicos. Yo acerco la imagen de esto, por ejemplo, y efectivamente tengo un hecho arquitectónico. Tengo un hecho arquitectónico con esos trazos. Elementales. El niño con el anciano, la pareja, ve uno la expresión tan elemental en trazos muy menudos, pero que se inspiraron alrededor de una manifestación que les permitió, desde la fotografía, desde la maqueta, empezar a leer el volumen arquitectónico. Más elementos de creación. Si el terreno estaba inclinado, los mecanos se iban acomodando a la inclinación de la maqueta, íbamos generando el modelo. Mírenlo. Este es otro producto excelente, bellísimo, donde toma el escalonamiento, coloca los elementos inclinados, se sostenían en la maqueta y se volvió esto en la materialidad del proyecto. Precioso proyecto, una iglesia, y quedó estupendo el proyecto, de una riqueza, con lápices y plumones, que realmente le agrada a uno ver el producto de un estudiante en estas características. Ya, gente, árboles, edificios, escala, monumentalidad y un arquitecto detrás de eso. Una maravilla que la podemos hacer posible en unos formatos no muy grandes. Reitero, este es el formato A3 o doble carta que manejamos en nuestras bitácoras o nuestras agendas de trabajo. Más desarrollos de creación y de arquitectos, lo muestro, son varias fotos que tenemos de esto, escogí algunas relevantes para entender esto. La creación en altura, igualmente algunos muchachos se animaron a amontonar los palos, amontonar las figuras, tomarle las fotos y generar la idea arquitectónica, gente, paisaje, los escalones del terreno, etcétera. Ahí está puesta la idea arquitectónica. Un edificio de apartamentos con un comercio en la primera planta. Clarísimo el proyecto, clarísimo. Proyectos más complejos. Alguien se imaginó que era el aeropuerto y efectivamente le dieron la escala al dibujo en esa magnitud. Oiga, qué interesante que no tuvo que ser la extraordinaria arquitecta de aeropuertos, sino que un estudiante organizando unas figuras sobre una maqueta logró concebir que podía diseñar un aeropuerto, y ahí está nuestro aeropuerto con torre de control, pasajeros, está la Interpol, el DAS, todos están allá adentro. Excelente, excelente el aeropuerto. Y se ve indiscutiblemente pista y todo, pero está el aeropuerto, está la instalación principal, llamativa, no lo hemos visto en ningún lado, y es la creación de un estudiante a partir de una relación elemental de figuras geométricas sobre una maqueta de cartón. Expresiones realmente que
nos dejaban asombrados por la elaboración a partir de la foto. Observen este detalle aquí de esta figura elemental, este armado de figuras, y observen el resultado al frente. Realmente un resultado de muy buena factura, de combinaciones volumétricas, de lectura con un grado de complejidad atractivo a la vista y posiblemente con algunas cosas que solucionar, pero realmente es un resultado. Estos son resultados de 3 horas de trabajo, mis apreciados jóvenes y colegas. 3 horas de trabajo y obtuvimos productos de muy buen nivel con los estudiantes. Les agradezco mucho. La idea es que exploren mentalmente, se metan dentro del concepto de la escala, de la maqueta, de los volúmenes, consíganse los volúmenes, generen la figuración, monten las fotografías y obtengan una respuesta volumétrica que seguramente les va a ayudar en este ejercicio y en muchos otros que tienen que ver con la creación de volúmenes como arquitectos que somos. Muchas gracias a todos. ¿Aló, tengo alguna respuesta? Gracias, arquitecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Gracias. Bueno, preguntas, inquietudes. Sí, yo tengo una, arquitecto. ¿Cuál es el programa que usted usa como para elevar un terreno así de tipo topográfico y todo eso? ¿Cómo dice, perdón? ¿Cómo se llama ese programa como para uno poder elevar el plano topográfico? No, mira, este programa, lo construyo, yo construyo el plano a partir de transformar el mismo plano y empezar a subir capa por capa. No lo genera ningún computador, no lo genera numéricamente. No es una creación numérica, es una creación gráfica. Si me permite, pues es una creación gráfica en la medida en que todas las partes que dibujadas son una parte dibujada. Por esa razón no puedo rotar la maqueta, porque está fija desde un punto de vista. Es una creación gráfica nada más, ¿correcto? Ah, ya. Gracias. Cualquier programa gráfico le va a permitir crear eso teniendo algo de manejo de perspectiva y de relacionar las medidas de los dos ángulos en la isométrica, 30 y 30 grados, y proporcionar la altura de la misma manera. Es una creación totalmente gráfica. Sí, señor. Pero es de mucha utilidad. Es de gran utilidad el programa. Corel Perfect Suite se llama. Arquitecto, es mejor utilizar esas SketchUp, ¿cierto? Correcto. No, aquí ustedes pueden saltar a donde quieran con el tema. Yo pues me permití armarlo en 3D para la explicación, pero obviamente les recomiendo hacer la maqueta. Hacer la maqueta para que puedan estar pensando permanentemente en la maqueta y estar experimentando con las figuras sobre la maqueta, porque eso les permite a ustedes tomarse un café, no se apagó el computador, que la pantalla, que entraron a internet, que se distrajeron con el Facebook. No, está la maqueta, están los elementos y están ustedes en el proceso creativo permanente. Mientras estén en ese proceso, bienvenido. Después de que ya hayamos resuelto el volumen, la ocupación y ya tengamos un plano de ocupación arquitectónico o una idea volumétrica, podemos olvidarnos de eso y pasar realmente a los medios digitales a reelaborar o a terminar el proyecto. ¿Correcto? Arquitecto, una pregunta. Sí, señor. ¿En qué punto se debe dejar volar la imaginación en cuanto a que si el terreno tiene una forma, unas inclinaciones, unas depresiones, unas altitudes, al uno ubicar los prismas o las formas que quiere implementar, ¿en qué punto está el seguir como el orden del terreno, que no sea como, ¿cómo le digo yo? Que no sea como algo extraño, sino que sea algo completamente implantado en el terreno, sin que se llegue a eso que digo, como una casa que puede ser aquí en un lado o en otro lado, sin importar las condiciones del terreno. ¿Cómo se elabora eso ahí? Discusión de la creatividad. A veces el ejemplo es muy elemental. Es saber si yo quiero hacer que mi casa se vea en el paisaje. Definitivamente, si voy a hacer que mi casa se vea en el paisaje, la voy a colocar en un sitio que se vea. Esa ventaja de colocar en el paisaje para que se vea es porque seguramente yo desde esa baranda de la casa, desde ese antepecho, desde esa terraza de la casa, voy a mirar también el paisaje. Es una correspondencia mutua entre el protagonismo que yo quiero generar con mi diseño y lo que va a vivir la persona en esa casa.
Si yo la quisiera mimetizar, obviamente me meto debajo de los árboles, le hago esto, la aíslo, la coloco entre muros verdes y la mimetizo. Pero esa es otra discusión, es otra circunstancia. Es valorar qué quiero hacer con mi obra arquitectónica. Pero está muy bien la discusión. Esto toma tiempo y revisa uno muchos elementos para saber si se vuelve el protagonista o no. Para nosotros en Casanare estamos trabajando más el hecho de que nos mimeticemos, en virtud de que tenemos unos valores ambientales muy importantes en el paisaje y en la naturaleza, y tenemos que aprender a mimetizarnos con ellos porque estamos sobre los principios de la observación natural, de la conjugación con el paisaje, de la utilización de materiales cálidos o bajo impacto en su factura, etcétera, etcétera, etcétera. Diferente al evento de colocar nuestra casa vistosa en el cerro saliendo de Bogotá para que podamos ver la sabana y vean la casa desde la autopista. Dos hechos completamente diferentes, válida la discusión. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Arquitecto. Sí. ¿Qué nos compartiría usted sobre Le Corbusier, el modulor? Caray. Cuando estamos hablando de modelos, de guías de procedimiento para el desarrollo de un modelo específico o de una proporcionalidad, obviamente nos podemos entrar en muchas formulaciones. Soy muy amigo de las formulaciones. Quisiera que exploráramos y que tuviéramos más acceso al conocimiento de los maestros del Renacimiento, que realmente son aún mucho más grandes que Le Corbusier, en la medida en que logran sencillamente con figuras geométricas, con formulaciones matemáticas, iglesias de unas facturas que no se habían logrado en toda la humanidad con la posibilidad que hubo. Creo que tenemos una situación mental entre las matemáticas, la geometría y algunos conceptos como los que expone Le Corbusier para la conformación de una vivienda con conceptos. Conceptos. Básicamente juntar un cubo, empezar a limpiar un cubo y a depurarlo con conceptos. Eso es muy válido, pero obvio, hay que revisar el tema de la escala humana. Hoy tenemos unas variantes muy importantes que es la relación con el paisaje. Como lo decía el alumno anterior, es posible que estemos valorando más lo de allá que la misma imagen de la casa. Es donde coloco yo la valoración. Si logro armar una estructura con toda una caracterización matemática en su conformación, matemática y geométrica, como lo vemos en lo que estamos descifrando en las pirámides, en las figuras que están puestas allí en el Valle de los Reyes, a orillas del Nilo, que hay toda una elucubración geométrica, matemática y de relación con la cosmoantropovisión. Hombre, vale la pena tener eso dentro de una propuesta. No estamos todavía en ese nivel, apenas estamos leyendo conceptos teóricos, estamos aprendiendo a aproximarnos, pero más adelante creo que sí valdrá la pena entrar en esta grata discusión de cuál es nuestro marco mental, matemático, geométrico o de lógica para la aproximación al volumen. Vale la observación. Maestro, es inspirador lo que usted nos acaba de expresar. Me hizo devolver en el tiempo cuando jugaba con cubos de madera en kinder y después la Estralandia. Realmente fue inspirador. Muchas gracias. Perfectamente, gracias, igualmente. Jóvenes, que tengan muy buen resto de día, a trabajar en sus grupos y que desarrollen muy buenos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Arqui. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Arqui. Muchas gracias. Gracias. Para servirles. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Gracias. Arquitecto. Gracias, hasta luego. Muy bien, sí, señores. Arquitecto. Hasta luego, arquitecto. Muchas gracias. Muy bien, arquitecto. ¿Cómo está? Muchas gracias por la presentación. Ok, espero que haya sido del nivel de que ustedes estaban montando para el tema y para las... No diga eso, excelente. No, muy bueno. Creo que fue mucha ayuda para los estudiantes de primero.
y ese análisis y explicación que hace del ejercicio del lote al principio también muy útil. ¿De acuerdo? Ok, ese era el propósito. Población objetivo, era la población